Hola, buen día, mi nombre es Noemí Montserrat Lozano Báez y voy a presentar mi producto integrador de aprendizaje de la materia anestesiología. Bueno, primero que nada, hablando sobre las medidas del COVID, tomando en cuenta la toma de temperatura que no sea mayor a 37 grados, aplicar gel antibacterial, tomar medidas preventivas como la careta, el uso de las batas y obviamente la mascarilla. Pasando al tema de las barreras de protección, como ya sabemos, tenemos que hacer uso de las batas quirúrgicas, gorros, guantes, lentes, careta, cubrebocas y botas. En esta técnica se anestesia el nervio alveolar superior posterior, las piezas 1.6, 1.7, 2.6 y 2.7. Se utiliza aguja larga, se introduce un cuarto de la aguja y anestésico en fondo de saco entre la raíz de los molares, la ranura viendo hacia el tejido blando y el bisel hacia el hueso. En esta técnica se anestesia el nervio plexo dentario medio, las piezas 1.4, 1.5 o 2.4 y 2.5, junto con la raíz mesiobucal del primer molar. Se utiliza una aguja corta, se realiza en fondo de saco entre los dos premolares superiores, se introduce 2/4 de la aguja y anestésico. La ranura siempre va hacia el tejido blando y el bisel hacia el hueso. Si el paciente no tiene premolares, se realiza la técnica dentaria anterior. El nervio anestesiado en esta técnica es el nervio alveolar superior anterior. Las piezas que se anestesian son los caninos e incisivos superiores. Y para el procedimiento es a nivel en fondo de saco, a nivel de la raíz en alguna pieza anterior o bien entre central y lateral. Con la jeringa recta infiltramos 2/4 de solución anestésica sin pasar de 60 segundos. En esta técnica se anestesia el nervio infraorbitario, las pulpas dentarias desde el incisivo central hasta el canino, el periodonto bucal y el hueso que lo rodea. En este se utiliza una aguja larga. La punción se va a realizar a nivel del diente que se vaya a trabajar, puede ser desde un incisivo hasta un canino. Introducimos 3/4 de aguja e infiltramos 2/4 de anestésico lentamente. El nervio anestesiado en esta técnica es el ganglio de Meckel o ganglio esfenopalatino. Se anestesia la mitad de una arcada, las pulpas de las piezas dentarias maxilares, periodonto, tejidos blandos y hueso del paladar duro. Se utiliza una aguja larga. Localizamos la última pieza que tenga el paciente y una vez ya localizada la tuberosidad del maxilar, por detrás se encuentra la fosa pterigomaxilar. Doblamos la aguja en forma de L con ayuda de las pinzas hemostáticas. La punción se va a realizar en la parte más superior y posterior de la fosa y se introducen 2/4 de aguja. En esta técnica igual se anestesia el ganglio de Meckel o ganglio esfenopalatino en la mitad de la arcada. Se utiliza aquí ya una aguja corta. Localizamos la última pieza que tenga el paciente. Una vez ya localizada la tuberosidad del maxilar, por detrás se encuentra la fosa pterigomaxilar. La punción se va a realizar en la parte más superior y posterior de la fosa. De igual manera se introducen 2/4 de aguja. En esta técnica se bloquea el nervio nasopalatino. El bloqueo anestésico de tejidos duros y blandos de la región palatina anterior del órgano dental, del canino del maxilar derecho a canino del maxilar izquierdo. Se introduce 1/4 de aguja e igual manera se utiliza una aguja corta. En esta técnica se anestesia el nervio palatino medio, las piezas de las raíces de los premolares 1/4, 1/5, 2/4 y 2/5. Se utiliza una aguja corta. La punción se realiza en el área media del paladar a nivel de los premolares superiores por palatino. Entra únicamente el bisel y se observa el área isquémica, 1/4 de anestésico. Con esta técnica se anestesia el nervio palatino anterior. Las piezas son las raíces del 1.6, 1.7, 2.6 y 2.7. Se utiliza una aguja corta. La punción se realiza en el área posterior del paladar a nivel de la raíz palatina de la primer molar superior, tomando de referencia el ápice. Si existiera el tercer molar, la punción sería entre la segunda y tercera molar.
Con esta técnica los nervios a anestesiar son el nervio lingual, nervio alveolar inferior y nervio bucal. Las piezas dentarias mandibulares hasta la línea media se logran anestesiar con una aguja corta y el procedimiento de la técnica es palpar con la yema del dedo el espacio retromolar, ubicarse en zona de premolares del lado contrario al que queremos anestesiar. Introducimos 2/4 de aguja e infiltramos 1/4 de anestésico. Después introducimos 1/4 más de aguja y giramos lentamente la aguja quedando paralelo a las caras oclusales del cuadrante a anestesiar. Infiltramos 1/4 de anestésico. Después, por último, retiramos 1/4 de aguja y giramos nuevamente hacia las caras oclusales de los molares del cuadrante opuesto. Con esta técnica anestesiamos el nervio alveolar inferior, las piezas dentarias mandibulares hasta la línea media. Se utiliza una aguja corta y el procedimiento es palpar con la yema del dedo el espacio retromolar, ubicarnos en las caras oclusales del cuadrante, anestesiar e insertar 2/4 de aguja e infiltrar 2/4 de anestesia en no menos de 60 segundos. Con esta técnica anestesiamos el nervio mentoniano, la piel del labio inferior, mucosa bucal y mentón. Se utiliza una aguja corta. El procedimiento es localizar el sitio de punción entre premolares inferiores e introducir 2/4 de aguja, realizar aspiración y si es negativa comenzamos a infiltrar en no menos de 60 segundos. El nervio de anestesia es el nervio bucal largo. Anestesiamos tejidos blandos y el periosto bucal de los molares inferiores. Se utiliza una aguja corta. El procedimiento primero es identificar el conducto de Stenón, insertar ranura y bisel, darle la angulación a nivel de la raíz distal del último molar, colocando la aguja paralela a las caras oclusales del lado que se va a anestesiar e insertar 2/4 de aguja. Anestesiamos nervio miloioideo, el piel del labio inferior, comisura labial. Se utiliza una aguja corta. Localizamos sitio de punción en piso de boca entre premolares inferiores e introducimos 2/4 de aguja, realizar aspiración y si es negativa comenzamos a infiltrar en no menos de 60 segundos. En esta técnica se inserta la aguja aproximadamente 1 milímetro en la papila deseada y se inyecta la solución. El tamaño de la aguja debe de ser corta, en el que no se realiza la aspiración y se inyecta aproximadamente 0.25 mililitros o menos.